Hola chicos, bienvenidos a la ayudantía. Eh, el día de hoy vamos a hacer un repaso de las normativas. No van a ser las mismas de la primera clase, bueno, salvo la NSH 432, que vamos a hacer un breve resumen, eh, bueno, más bien recordatorio, de cómo aplicarla ya. Así que voy a compartir pantalla. Mm, listo, ya. Bueno, ustedes recuerdan que la NSH 432, como lo mencioné en la ayudantía número uno, tiene tres tipos de metodologías para determinar mi carga de viento. Una es el procedimiento simplificado, el procedimiento analítico y el método 3, que corresponde al procedimiento del túnel de viento. El método uno y 3 yo en lo personal nunca lo he utilizado y lo que se hace en la práctica es utilizar el método 2, que es el procedimiento analítico. Esta norma es bien larga, eh, y espero que ya hayan leído un poco esta normativa, hayan marcado dónde están ciertos parámetros de tabla, figuras, porque van a ser súper útiles próximamente. ¿Ya? Entonces, bueno, el método 2, que es el que se supone que tienen que utilizar, bueno, que comúnmente se utiliza, está en el capítulo 7, ¿ya? Entonces, me voy a ir a ese capítulo, aquí. Aquí parte el procedimiento analítico. Bueno, en el capítulo 7 lo que presentan, o sea, lo primero que muestran, por lo general son los parámetros para determinar el QZ, ¿ya? Que es la distribución. ¿Cómo se llama esto? El QZ es la distribución de la velocidad, ¿ya? Entonces, aquí el primero que aparece es la velocidad básica del viento, que ahí va a depender de dónde esté ubicada su estructura. Aquí aparecen unas tablas. eh, yo no las uso porque igual depende de la latitud, la longitud, eh, de información por lo general que yo nunca me ha llegado. Entonces, me voy a la figura y ahí determino dónde, o sea, cuál es mi velocidad básica del viento. Por ejemplo, ya, si tengo mi estructura en alguna parte de Antofagasta, yo sé que mi velocidad del viento va a ser de 30 metros por segundo. Entonces, así determino ese parámetro. Después tengo el factor de direccionalidad del viento, que también es dependiente de la distribución de velocidades, y también depende de mi tipo de estructura, y según eso yo la clasifico. El factor de importancia, que ojo, estos parámetros no son los mismos a los que aparecen, por ejemplo, en la norma sísmica. Así que tienen que chequear ahí y saber cómo categorizar también la estructura. La clasificación de rugosidad de la superficie. Aquí uno clasifica según la rugosidad y la exposición de la estructura. Y eso va a depender también de dónde está como ubicada, como si es un sector como plano, si está ubicado en la ciudad. Eh, por ejemplo, aquí dice incluye terrenos planos, barrosos, salinos, hielo, y todo va a depender de cómo se caracterice el área donde va a estar expuesta la estructura. Em, Bueno, acá también tenemos el KH y el KZ. Este es es el factor de el coeficiente de exposición, que depende de esa clasificación que acabo de mencionar y de la altura de la estructura. Yo puedo utilizar esta tabla, o puedo utilizar esta formulita, ¿ya? Aquí más abajo me sale cómo aplicarla. Los coeficientes de exposición de la distribución de velocidades se determina también con las ecuaciones siguientes. Yo siempre utilizo esta formulita, porque como que me gusta ser un poquito exacta, no es, no es recomendable,
pero estas son buenas aproximaciones, así que si quisieran utilizarla, no habría problema. Bueno, y estas formulitas dependen de otros parámetros que dependen del factor de exposición, y esos parámetros los pueden encontrar en la tabla 12. Bueno, yo les había mencionado que esta norma tiene muchos parámetros. Lo primero que me muestran son los parámetros para determinar la distribución de velocidades, pero en la distribución de velocidades es un parámetro de la presión del viento. Entonces, eh, es harta la información que van a encontrar en esta normativa. Aquí está el factor topográfico. A veces esta información no siempre la tienen, pero la norma tiene como una salida. Entonces dice, si las condiciones del sitio y la localización de la estructura no corresponden a las especificadas en 7.7.1, entonces KZT se debe considerar igual que 1. Por lo general esta información no siempre uno la tiene, entonces yo utilizo 1 cuando no cuento con la información. Más abajito. Claro, aquí estas son las figuras y aquí cómo se determina el parámetro para el método 2 analítico. Entonces, sigamos, el factor del efecto ráfaga. Este factor depende si la estructura es flexible o es rígida. Si la estructura es rígida, yo puedo determinar el factor del efecto ráfaga con estas ecuaciones, ¿ya? O también tiene una salida que aparece acá. Dice, para estructuras rígidas definida en la cláusula 3, el factor del efecto ráfaga se debe considerar como 0,85 o se calcula a partir de la forma. Pueden utilizar los dos métodos para obtener el factor del efecto ráfaga, pero lo común es utilizar el 0,85. Esta es la tabla 12 que les mencionaba hace un ratito, que es para determinar el KH. Entonces, estos parámetros dependen de la exposición que se mencionaba un poquito más arriba, si es exposición B, C o D. Y ahí tengo mi alfa y tengo mi ZG para determinar más arribita el KH conforme. Ya, si la estructura es flexible, ahí tengo esta otra fórmula para determinar mi efecto ráfaga. ¿Ya? Y sigamos más abajo. Y aquí recién me aparece la distribución de velocidad. Y si se dan cuenta, todos estos parámetros, el kz, kzt, kd, la velocidad del viento y el factor de importancia, fueron todos mencionados en las tablitas de más arriba. Estos otros parámetros ya vienen a ser parte como de la fórmula para obtener las presiones del viento, que se presentan varios tipos de fórmulas para para el método analítico, y todo va a depender de lo que quieran calcular. O sea, creo que hay para parapetos, para la estructura principal. Entonces, todo se ajusta a lo que a su objetivo. Entonces aquí, por ejemplo, tengo las coeficientes de presiones y fuerza. Esta es el coeficiente de presión interna, esta mi tablita, y todo va a depender de cómo es mi estructura, si es un edificio abierto, si es edificio parcialmente abierto o edificio cerrado. O sea, aquí tengo mis parámetros. Y el coeficiente de presión externa, que es el CP, em, que va a depender de si la superficie es un muro barlovento, muro sotavento o muros lateral. Estas definiciones de barlovento, sotavento, la pueden encontrar al principio de la norma, que está más arribita. Ahí tienen todas las definiciones. De hecho, yo tengo destacada una, que es amarilla, parece. Ah, no, aquí. Por ejemplo, el sotavento dice parte opuesta a aquella de donde proviene el viento. Y veamos el barlovento. Sector desde donde proviene el viento.
Entonces, si ustedes no entienden algo, pueden ir a la parte donde se encuentra un glosario de de palabras que aparecen aquí en la nota. Y aquí están. Bueno, y aquí tengo el CP, pero también está el CP cuando quiero, o sea, el coeficiente de presión externa para el techo. Ya, por ejemplo, aquí dice estructuras cerradas, parcialmente cerradas o abiertas y válido para todas las alturas. Y esto depende del ángulo de inclinación. ¿Ya? Bueno, aquí también depende de cómo es el techo. Para techos curvados tengo esta tabla. Los elementos secundarios, por ejemplo, las costaneras, se determinan con esto, o sea, los parámetros que para determinar el coeficiente de presión externa es mediante estos gráficos, que va a depender del área efectiva del viento. ¿Ya? Entonces, si vamos más abajito, miren, por ejemplo, aquí dice efecto ráfaga, aquí abajo. Dice, coeficiente de presión externas GCP para muros que presenten altura menor o igual a 18,3 metros con elementos secundarios y revestimiento. Estructura cerrada y parcialmente cerrada. Aquí dice estructura cerrada y semicerradas. Y el ángulo del techo eh, tiene que ser menor a 7 grados. Y es para techos de dos aguas. Entonces, dependiendo de cómo sea su estructura, ustedes tienen que ver cuál es la que eh, se ajusta a lo que, para determinar el coeficiente de presión externa. El coeficiente de fuerza, este depende de la sección transversal de los elementos. Yo he utilizado esta tablita cuando determino la fuerza de viento en ciertos perfiles. Entonces, dependiendo de cómo es mi perfil, veo qué coeficiente de fuerza es el que corresponde. Y aquí recién, en el capítulo 7.12, empiezo a obtener mis ecuaciones para determinar mis cargas de viento. Lo otro que es súper importante, chiquillo, es que la carga de viento que ustedes obtengan, tienen que comprarla con la carga de viento mínima, que aparece en el capítulo 5. Entonces, si ustedes, por ejemplo, dice aquí, la carga de viento que se usa en el diseño del sistema principal resistente a la fuerza de viento, SPRFB, de edificios cerrados, parcialmente cerrados u otras estructuras, no debe ser menor que 480 newton por metro cuadrado. Si ustedes obtienen un valor menor a esto, entonces lo que tienen que utilizar es 480. Si es superior, entonces no hay problema. Pero siempre hacer esta verificación de la carga mínima de viento. Y esto sería como el mini resumen de esta norma, que es bien larga, pero espero que ya la hayan leído. Y como les dije, son varios parámetros, así que vayan marcando las tablitas, las imágenes, para llegar más rápido cuando tengan que utilizar. La siguiente norma a revisar es la 3417. Esta norma que nos indica son los requisitos para proyectos de cálculo estructural. Aquí nos indica los mínimos que debe presentar un proyecto de estructuras, ¿ya? Entonces, aquí, ¿cuál es nuestro alcance de esta norma? Dice, esta norma establece los requisitos que debe cumplir un proyecto de cálculo estructural, incluyendo planos, memorias de cálculo, especificaciones técnicas y protocolos de inspección.
Ya. Bueno, como toda norma, las primeras páginas se muestra un glosario y nos vamos al capítulo 4 que dice Estudios de un proyecto de cálculo estructural. Estudios, bueno, se encuentran tres tipos de estudios. Están los estudios preliminares, el diseño, como tres etapas, por así decirlo. Estudios preliminares, diseño esquemático y el desarrollo del diseño. Los estudios preliminares corresponden al trabajo preliminar del profesional. Y el diseño esquemático es como es la etapa previa al diseño. Entonces aquí se determinan los criterios de cálculo, la selección del sistema estructural del proyecto, la materialidad creo que también se determina. em, en caso de que requiera un estudio especial, es en esta etapa en donde tengo que gritar para decir, oh, no, tengo que hacer, no sé, necesito un estudio de tsunami. Es en esta etapa en donde tengo que avisar. Por ejemplo, aquí también se identifican las condiciones necesarias para resguardar la seguridad de los terrenos y edificaciones. Realización de un estudio del sistema estructural establecido, información comparativa a ser usada para la selección de los sistemas resistentes de cargas verticales y horizontales. Em, la emisión de documentos de esta etapa para aprobación. Em, facilitación de los requisitos estructurales para el consultor geotécnico. Mm, mm, mm. Y eso para esta etapa. Para el caso del diseño, aquí es donde aquí aparecen los planos, los cálculos, eh, las especificaciones técnicas que son bien importantes. Y aquí dice descripción y justificación conceptual del sistema estructural adoptado. Los planos de fundaciones basados en la mecánica de suelo, claramente. eh, Diseño de sistema estructural, sus elementos, las uniones, los planos del sistema estructural, eh, identificación de los elementos como ingeniería previa, eh, identificación y especificación de aquellos elementos a ser diseñados por un profesional especialista, su ubicación en la estructura y su conexión en el sistema estructural principal, especificación de los criterios estructurales para el diseño para el diseño del profesional especialista, especificación de los documentos que deberá emitir el profesional, revisión del efecto de elementos no estructurales que no forman parte del sistema estructural principal, pero que están unidos a él. Diseño de la estructura principal para que ella soporte dichos elementos. Elementos estructurales como cielo falso, por ejemplo, em, la tabiquería, que a veces si se apoya, por ejemplo, en una columna, ahí aplica, por ejemplo, la norma correspondiente a elementos estructurales. Y eso, todo esto hay que chequearlo en la etapa de diseño. Elaboración de las especificaciones técnicas del sistema estructural principal, establecimiento de los requisitos de ensayo que requiere el sistema estructural principal, establecimiento de los protocolos de inspección y ensayos. Los documentos del proyecto. ¿Qué documentos forman parte de un proyecto estructural? La memoria de cálculo, los planos y las especificaciones técnicas. Y en este capítulo me indican qué es lo mínimo que debe presentarse en una memoria de cálculo, que se debe mostrar en los planos estructurales y lo que debe indicarse en las especificaciones técnicas. Entonces, veamos. La memoria de cálculo debe incluir lo siguiente: bases de diseño. Y dentro de la base de diseño tenemos los criterios de diseño, la descripción del sistema estructural principal, métodos de análisis, identificación de los programas computacionales utilizados, em, las normas, los códigos y reglamentos aplicables. Las memorias de cálculo van las normas de diseño estructural. La lista de carga y sus combinaciones, eso es muy importante. Los parámetros dinámicos y los parámetros sísmicos, no, los parámetros sísmicos tienen que ir. La información obtenida del estudio de mecánica de suelo, ahí
la capacidad de soporte a veces puede ser, la lista de los materiales, o sea, si acero, hormigón, eh, si aparece, no sé, una placa base que presente no sé, un material distinto al de los elementos, también tiene que indicarse eh, nombre del profesional competente, claro, quien hace la memoria. Y ¿qué más? Aquí dice esquemas de la ubicación e identificación de los elementos estructurales, incluyendo juntas de dilatación. Eh, yo por lo general lo que hago es tomar eh, un, un pantallazo de mi estructura y voy indicando los perfiles. O que podría tomar una fotografía, por ejemplo, de los planos estructurales, donde también se indican los elementos, y colocarlo en la memoria. Pero siempre tienen que estar. Esquemas de cargas de uso. Sí, por lo general también uno hace un capítulo de cargas y uno va pegando fotografías de cómo fueron aplicadas. Dice, las cargas muertes y cargas vivas se deben indicar de forma separada. Principales resultados del análisis y diseño para cargas verticales y laterales, incluyendo pesos sísmicos, corte basal, momento volcante, periodos y sus masas equivalentes. Verificación de desplazamientos máximos normativos y distancias mínimas en los planos medianeros. Eso es bien importante. Yo, por lo general, lo que hago es considerar un capítulo asociado al análisis sísmico. Entonces ahí yo voy presentando todo lo que me solicitan en este punto, en el punto D. Principales resultados del análisis y diseño de fundaciones. Bueno, ahí tienen que verificar sus elementos estructurales y, bueno, el diseño de las fundaciones, eh, como es decir, los diseños de fundación y capacidad de servicio. Yo al final de las memorias de cálculo termino con un capítulo de resumen donde indico todos los elementos que fueron verificados, las fundaciones, refuerzos, para que sea un poco más fácil de encontrar como la información, porque muchas veces la gente quiere el resultado final, entonces se va como directo al capítulo como de conclusiones y ahí está todo indicado. Los planos estructurales también tienen tienen que presentar una información mínima que se indica aquí en este punto, en el 5.2. Entonces, los planos estructurales del proyecto, incluidos los planos estructurales de ingeniería previa y de ingeniería externa, deben incluir como mínimo lo siguiente: plano de notas generales. Todos los planos presentan notas generales y ahí se tiene que indicar los materiales, las cargas, eh, ahí me indican los parámetros de diseño sísmico, capacidad de soporte, el sello de fundación, cargas de losas y equipos, contraflechas, tolerancia, y todo aquello necesario para complementar lo señalado en los planos, para contar con una referencia base del proyecto. Los detalles tipo y notas. Sí, eso es importante. Planta de fundaciones, secciones y detalles. Eso siempre tiene que estar. Plantas de estructura, secciones y detalles. Los detalles son a veces las uniones, las conexiones, las elevaciones de los ejes estructurales, secciones y detalles necesarios. Plantas de sección, de piso, techo, secciones y detalles. Y bueno, si quieren complementar más los planos, eh, pueden generar como más láminas que faciliten a la persona que va a tomarlo y quizás vayan a construir con ella. Entonces tiene que estar toda la información para lo más clara posible para que no se generen dudas. Las especificaciones técnicas de la estructura. Estas deben incluir requisitos del proyecto para los materiales estructurales, su fabricación, colocación, tolerancia y controles de calidad. Las especificaciones para elementos de ingeniería externas deben incluir criterios de desempeño para su diseño y detalle. Esto siempre va en los proyectos, las especificaciones técnicas del acero, del hormigón. O sea, aquí dice, las especificaciones deben incluir tolerancia, criterio de construcción y control de elementos no estructurales unidos a la estructura. Y el capítulo desde 5.4 son los protocolos de inspección.
El profesional competente debe establecer los aspectos estructurales más importantes del proyecto a ser verificados por la inspección técnica de obra, incluyendo al menos los ítems siguientes: verificación de la existencia en obra de la lista de documentos de construcción actualizada, verificación de la existencia de planos de alzaprimas y moldaje, inspección de las excavaciones acompañado con el ingeniero mecánico de suelo. Esto es bien importante. Verificación de la certificación de la calidad de los materiales que componen el sistema estructural. Eh, Verificación de la correcta ubicación de los elementos estructurales, verificación de la geometría y niveles, verificación de detalles, de uniones y singularidades, eh, control de cargas durante la etapa de construcción. Esto es bien importante. Créame que sí. Control de los procedimientos constructivos especiales y la inspección de elementos no estructurales, sus uniones y tolerancias con la estructura. Lista de documentos de construcción. Se debe confeccionar y mantener actualizada una lista que identifique todos los documentos que conforman el proyecto, con su versión vigente. Se debe incluir el informe del revisor del proyecto de cálculo estructural de acuerdo a la legislación vigente. Y bueno, eso sería la normativa 3417. Aquí me entrega lo que debe presentarse en una memoria de cálculo, en los planos y las especificaciones técnicas. La otra norma que corresponde que es importante, de hecho el profe se las ha mencionado en varias oportunidades, es la 1508. Y aquí se indica lo que debe presentarse en un estudio de mecánica de suelo. ¿Ya? Como mínimo siempre se debe cumplir lo que indican las normativas. Entonces aquí el alcance de esta norma me dice que es establecer los requisitos mínimos que deben cumplir los estudios de mecánica de suelo para un proyecto u obra de edificación y urbanización. Lo anterior no excluye que se deben realizar análisis adicionales o específicos para situaciones singulares, como por ejemplo estructuras emplazadas en taludes o su vecindad, áreas con riesgo geológico u otros. Bueno, aquí está la términos y definiciones, una especie de glosario, simbología que van a presentar más adelante, simbología gráfica, y los tipos de estudio de mecánica de suelo. Está el estudio de mecánica de suelo, estudio preliminar, estudio especial, y eso serían estos estudios. El estudio de mecánica de suelo es su objetivo determinar el comportamiento esperado del subsuelo por la acción de los esfuerzos producidos por una obra, ya sea una estructura, una excavación, un movimiento de tierra, un túnel, etc. El estudio preliminar corresponde a un estudio simplificado que se realiza para estimar las condiciones que se deben considerar durante un proyecto de las obras en estudio y los posibles problemas que puedan surgir durante el proyecto y su construcción. El estudio especial es un estudio enfocado a analizar o resolver un problema particular. El estudio de mecánica de suelo está compuesto por un trabajo de gabinete, un trabajo de campo y los ensayos de laboratorio, creo. Sí, ensayos de laboratorio. Ya esas son como las etapas. Ah, y bueno, y el informe final de la mecánica de suelo eh, que, eh, que contiene al final todo lo que se hizo previamente. Entonces, el trabajo de gabinete es como la recopilación de información, la búsqueda de antecedentes. Entonces, entonces aquí tenemos el estudio de mecánica de suelos, incluye los trabajos de gabinete, de campo, de laboratorio y el informe de mecánica de suelo. Tenemos el trabajo de gabinete que corresponde a la recopilación de la información existente sobre la zona estudiada, con el objetivo de programar el trabajo de campo y si ello es factible, el trabajo de laboratorio necesario para obtener la información requerida del subsuelo o para ratificar, complementar o ampliar la información existente. El trabajo de campo corresponde al trabajo de reconocimiento en terreno, a la obtención de muestras del subsuelo y a las mediciones y ensayos en sitio.
Este trabajo de campo se puede agrupar en exploración del subsuelo, ensayos y mediciones in situ y prospección geofísica. Y los ensayos de laboratorio son las muestras obtenidas en la exploración del subsuelo, o sea, lo que se hizo en la parte de trabajo de campo, aquí las reviso mis muestras. En la exploración del subsuelo se deben ensayar de acuerdo con las normas correspondientes por un laboratorio acreditado en el área de mecánica de suelos en los ensayos que correspondan, según un programa de mediciones y ensayos definidos por el profesional competente responsable del estudio. Aquí te indican como los tipos de ensayo que hay que realizar. Mm, Y por último, ya con toda esa información, yo genero el informe mecánica de suelo. Bueno, no yo, el ingeniero mecánico, bueno, muy mecánico eso. Con la información obtenida de los trabajos de gabinete y de campo, del informe de laboratorio y los requisitos del proyecto, el profesional competente debe ponderar la información a su disposición, para así determinar las propiedades geotécnicas que permitan la modelación del subsuelo compatible con el tipo de obra. O sea, ustedes cuando eh, generen un diseño o hagan un diseño estructural, siempre van a entregarles este reporte y ustedes tienen que chequear que cumpla también con la 1508. ¿Y qué es lo que debe presentarse en esta normativa, o sea, en este informe? Aquí me lo indican. El resultado de todo el trabajo descrito se debe resumir en un informe que presente como mínimo el siguiente contenido. Alcance del informe. Se debe definir claramente los límites de validez técnica del informe. Descripción general. Aquí se describe el proyecto. Objetivo del informe. Se debe indicar claramente la finalidad del estudio. Antecedentes utilizados. Estudios anteriores, documentos geológicos, geotécnicos, normas, códigos, etc. Trabajo de campo realizado. Se debe indicar los puntos de exploración, su profundidad, fecha de ejecución y plano con la ubicación en planta de estos puntos. Trabajos de laboratorio realizado. Se deben incluir los informes de laboratorio. Descripción geológica. Se deben incluir las descripciones geológicas si se considera necesario. Descripción geotécnica del subsuelo. Se debe incluir la descripción del subsuelo clasificado en unidades estratigráficas a partir de los ensayos en sitio y laboratorio realizados y de las características geotécnicas que de ellas se deduzcan, de modo que en cada una las propiedades sean sensiblemente homogéneas. Se debe incluir el nivel medido de la napa freática y su fecha de control. Toda esta información es súper importante para el diseño de sus fundaciones. Los parámetros de diseño. Se deben incluir los parámetros geotécnicos resultantes del análisis de trabajo de campo y laboratorio. La clasificación sísmica del suelo. Esto también es muy importante porque con eso ustedes trabajan con la norma sísmica, según la clasificación que tengan. Recomendaciones de diseño. Se deben incluir las recomendaciones de diseño indicando los criterios utilizados y si corresponde la norma utilizada, así como las consideraciones y limitaciones incluidas. Condiciones para la ejecución de obras. Se deben incluir las condiciones derivadas del estudio de mecánica de suelos para la ejecución de excavaciones. A mí me tienen que decir cómo voy a excavar para poder después hacer mi fundación, ¿ya? A veces te indican como la razón de la pendiente de cómo excavar. O sea, por ejemplo, unos a tres, sí. Y con eso después puedo, bueno, es lo que se tiene que hacer en terreno. Eh, Recepción de sellos. El informe debe definir las condiciones de la recepción de sellos de fundaciones de la obra. Y bueno, aquí en la parte donde dice recomendaciones de diseño, no, descripción geotécnica del subsuelo, bueno, eh, napa freática, tienen que también estar las capacidades de soporte de suelo. Toda esa información se la tiene que entregar este reporte. Y este reporte va a ser válido solo si se cumplen estas condiciones. El informe debe estar firmado por el profesional responsable del estudio.
Y el estudio no es válido para una obra distinta a la indicada en el alcance del informe. Igual eso sería como mucho, yo digo. Sí. Entonces tienen que tener mucho cuidado con la información que reciben, que tiene que cumplir. Y, y bueno, eso. Eh, Condiciones para la ejecución de obra. Bueno, a veces también tienes que realizar mejoramientos de suelo, porque el suelo no es muy bueno, entonces tienes que colocar un relleno, eso también tiene que indicarte la normativa. Procedimiento de control, locales de... Y bueno, eso sería para esta norma. De acá lo más importante, que al final es lo que ustedes van a recibir como ingenieros estructurales para realizar sus diseños, es el informe de mecánica de suelo. Entonces, eh, ustedes tienen que chequear que se cuente con la información eh, y utilizar los parámetros que te indican estos reportes. ¿Ya? La otra norma que vamos a ver es la NSH 203. Esta no es una norma de diseño, pero es importante porque nos indica los aceros estructurales. ¿Ya? Lo primero en mostrarnos a nosotros son, no, vamos a leer primero el alcance de esta norma. Alcance y campo de aplicación. Esta norma establece los requisitos que deben cumplir los aceros, sean estos aceros al carbono, aceros microaliados o aceros de alta resistencia y baja aleación, destinados al uso de estructuras de usos generales y estructuras de construcciones sometidas a cargas de origen dinámico, de acuerdo con las normas, reglamento y ordenanza de construcción vigente y uso general. Esta norma establece los criterios de inspección, muestreo y la aceptación y rechazo. Y esta norma aplica a los aceros para barras, productos planos y perfiles, ya sean laminados, plegados, conformados en frío o soldados. ¿Ya? Em, Como yo les decía, esta es una norma, no es una norma de diseño, entonces ustedes cuando hagan, por ejemplo, sus memorias de cálculo, esta norma no debería exigirse dentro de las referencias, pero sí tienen que cumplir con, con el material que se indica acá. Por ejemplo, aquí no, lo que nos indica o sea, está el capítulo 4 de requisitos y nos indican cómo tiene que ser mencionado, por ejemplo, el acero a utilizar. Aquí nos indica la nomenclatura y clasificación. Eh, Voy a hacerle un poquito de zoom. Las designaciones de los aceros que se adoptan en esta norma tienen la forma general de la decodificación siguiente. Esto es un poco extraño, pero eh, nos indican los parámetros más abajitos. El A, M o I. ¿Qué significa? El A es acero a carbono. Esto, la verdad, yo en lo personal nunca he visto aceros microaliados o aceros de alta resistencia y baja aleación así con estas simbologías. Por lo general, siempre el acero que veo es acero al carbono, con la A. ¿Ya? Después aparece ZZZ. ¿Qué es eso? Caracteres numéricos que representan el límite mínimo de fluencia del acero para los efectos de describir el acero expresado en megapascales. La E es de uso estructural. La S es la soldabilidad. El P creo que es para propiedades especiales para diseño sismo resistente. Y N, acero normalizado. Yo por lo general he visto aceros hasta P nomás. Esta clasificación adicional nunca la he visto, pero vamos a ver qué significa cada simbología. N, acero normalizado, ver 4.6. Bueno, entonces después nos vamos a ir a ese punto.
RH, acero con ensayo de tenacidad por hornada a cierta temperatura. Salvo acuerdo diferente. Se mide en probeta longitudinal en dos piezas por hornada y espesor diferente. No, no lo he visto. RP, acero con ensayo de tenacidad por pieza cierta. Me imagino que esto es bien, bien, bien específico, ¿no? Así que yo por lo menos no lo he visto. Hacer el ensayo de tenacidad y que no lo haya visto no significa que no se aplique o no se utilice. Yo no tengo tanta experiencia, pero lo que les comento es lo que yo he podido observar. Salvo acuerdo diferente. Se mide en probetas longitudinal pieza por pieza en uno de los extremos de ella. La T, ¿qué significa la T? Ah, bueno, el RH es RH o RP, no puede ser ambas. Es una o la otra. La T sí o sí, bueno, no es que sí o sí vaya, pero en caso de que va, no es como que, eh, no es como el caso anterior. Ay, me pasé. T es el dígito que indica la temperatura. Si no se indica, representa la temperatura de 20 grados, temperatura ambiente. Eh, uno, si se indica uno, entonces la temperatura es de menos de 10 grados, 2 menos de 20 grados Celsius, 3 menos de 30 grados Celsius y así. La temperatura X, la temperatura es otra diferente a las anteriores a convertir expresamente en cada pedido. Y el O es opcional. Requisito optativo. Si se requiere, se debe convenir al colocar al pedido. Bueno, para una mejor comprensión, vamos a irnos al anexo B, donde muestra ejemplos. Entonces, nos vamos al ejemplo, o sea, al anexo B, o más abajito. Eh, ejemplo de designación de acero estructural. Vamos a ir al ejemplo 1. Designación de acero al carbono. A. De un mínimo de 250 megapascales de tensión de fluencia. Es acero estructural, soldable, con propiedades especiales para diseño sismo resistente u otros diseños para carga de origen dinámico. Entonces, la forma de, de llamar a este acero es A250 ESP. El ejemplo 2 dice, designación de un acero al carbono A de un mínimo de 345 megapascales de tensión de fluencia, es acero estructural, es soldable, con propiedades especiales para diseño sismo resistente, en estado normalizado y con un ensayo de tenacidad por hornada, RH, a una temperatura de menos 20 grados Celsius. Entonces este es igual a 2. Y esta es la forma de llamar el acero del ejemplo número 2. Yo, como les decía, esto no lo he visto. Sí he visto esta forma de llamar a los aceros, esta otra. Pero todo va a depender de la materialidad a utilizar. El ejemplo 3 dice designación de acero al carbono con un mínimo de 270 megapascales de tensión de fluencia estructural soldable S. O sea, ahí está cómo debo llamar. A ver, veamos esta otra que no es acero al carbono, si sabe. Designación de un acero de alta resistencia y baja aleación. Estructural, soldable, de un mínimo de 345 megapascales de tensión de fluencia en estado normalizado, y aparece viene, con un ensayo de tenacidad por plancha, RP, a una temperatura más 23 grados Celsius. Entonces tengo el T es igual a 23. Y estos serían los ejemplos para designar al acero estructural a utilizar. Sigamos. De esta norma, yo diría que lo más importante vendría siendo la nomenclatura y clasificación, porque lo que viene después
es la composición química de los aceros, em, los ensayos a realizar para cada acero, tenacidad, las tolerancias, criterios de inspección, muestreo y de aceptación y rechazo. Estas normas no está de más leerlas, pero para el diseño como tal no nos sirve mucho. Pero nos vamos a ir al capítulo, o sea, al anexo C, que es la clasificación de acero estructural según ASTM. Nosotros utilizamos el acero A36, el A572 grados 50. Eso lo vemos harto, ¿cierto? Entonces, dice, actualmente los aceros con designación ASTM A36, ASTM A572 grados 50 corresponden a los similares de A250 ESP y A345 ESP que se mencionaron más arribita, respectivamente. La condición de similitud no necesariamente significa equivalencia. Para verificar que los aceros de las normas ASTM cumplen las exigencias de esta norma para aplicaciones sismo resistentes u otras aplicaciones sometidas a cargas de origen dinámico, se deben verificar las condiciones adicionales que se indican en la tabla C1. Los siguientes aceros fabricados bajo norma ASTM podrían ser aptos para aplicaciones sismorresistentes u otras aplicaciones sometidas a cargas de origen dinámico, siempre que cumplan además con las condiciones adicionales que se indican a continuación. Bueno, aquí tengo los aceros, aquí está el que siempre utilizamos, el A36. Eh, si usted, bueno, se supone que los requisitos a cumplir es que la relación entre FI con FU tiene que ser menor a 0,85. El FI me dice, hay un 2 arribita, entonces me voy acá. Dice, en acero usado en construcciones sometidas a cargas de origen dinámico, como el sismo, la tensión de fluencia FI no debe superar un valor de 35 megapascales para el acero A36 y 450 megapascales para los otros. Y la tenacidad, que me dice acá, solo para piezas de espesor mayor o igual a 10 milímetros. Aquí dice, los aceros resistentes a la corrosión tipo ASTM A588 o similar, cuya composición química no satisface el requisito del carbono equivalente a Ce, que garantiza la soldabilidad, deben emplear procedimientos calificados de soldadura en su edición vigente. Yo no he visto el uso de este acero, pero bueno, tienen que chequear el cumplimiento de esta clasificación. Y eso sería para esta norma. Entonces, de acá es bien importante que lean muy bien la parte de nomenclatura del acero. A mí una vez me pidieron indicar el acero, fue un poco extraño el comentario, pero me pidieron primero colocar la norma NSH 203 en la parte de referencia normativa, eh, en la memoria de cálculo, la coloqué, pero igual dejé como comentario que no era una norma de diseño. Bueno, ahí entra como a discutir con la persona, pero mejor evitar. Se- la coloqué. Y, y eso, fue raro, pero así fue como me enteré de esta norma, de la existencia de esta norma y me tuve que meter a leerla. La otra que vamos a ver es la NSH 428. Yo les voy a ser bien sincera, esta norma yo no la conocía. De hecho, me puse a leerla recién esta semana porque no estaba dentro de mi listado de normas. Y la encontré bien interesante porque me habla sobre lo que, bueno, dentro de lo que pude encontrar o lo que encontré yo interesante es que me indica lo que debe presentar un plano en caso de que como ingeniero te encargues de hacer las conexiones y en caso de que las conexiones o uniones vayan a taller,
también te dice la información que tú tienes que entregarle también a la persona que se encargue de la fabricación. Y bueno, como les comentaba aquí, bueno, en todas las normas presenta los términos y definiciones, que son las palabras que van a encontrar a medida que avanzan en la lectura de la normativa. Según corresponda, va a aparecer un capítulo de simbología, en este caso no, y me voy al capítulo 4 inmediatamente, que es el 4 de diseño. Dice acá, los planos de diseño y especificaciones rigen y controlan el acero estructural especificado en él. Cada plano de diseño y especificaciones deben ser identificados por un número, fecha y revisión, con propósito de lograr trazabilidad. Cada plano y especificaciones deben ser identificados por un mismo número, por todo el tiempo que dure la ejecución del proyecto, independiente de su revisión. Eh, las revisiones a los planos de diseño y especificaciones deben ser realizadas por la ingeniería de diseño. La especificación del acero estructural debe indicar todos los requerimientos para la fabricación y el montaje. Los planos de diseño deben mostrar el detalle de arrestamientos permanentes, atiesadores de columnas, plancha de refuerzo en el alma de las columnas, atiesadores de apoyo en vigas y viguetas, aberturas, que son las pasadas, para otras especialidades y cualquier otro detalle especial a modo de que la cantidad requerida y los requisitos para el detallamiento y fabricación de tales elementos sean comprendidos. ¿Qué más me dice aquí? Los planos de diseño de acero estructural deben establecer el alcance del trabajo a desarrollar con toda la información necesaria para determinar dimensiones y cantidad del material a ser fabricado, proporcionando al menos la información siguiente. A ver, entonces, ¿qué necesitamos? El tamaño, sección, calidad y grado del material, ubicación de los elementos, tipos de uniones, dimensiones y puntos de trabajo necesarias para el trazado de la estructura, contraflechas que se requieran en alguno de sus elementos. Cuando el fabricante o el detallador identifiquen alguna discrepancia en los planos o especificaciones durante la ejecución del trabajo, deben notificar a ingeniería de diseño. A veces el fabricante y detallador es cuando uno dice, ya, voy a mandar las conexiones a maestras. Eso. 4.1. Diseño y cálculo de conexiones. El diseño y cálculo de las conexiones debe ser definido por la ingeniería de diseño. En caso de subcontratación total o parcial con un tercero o el fabricante, la ingeniería de diseño debe revisar y validar el diseño final resultante. Entonces, por ejemplo, si el diseño y cálculo es proporcionado por el ingeniero como tal, entonces tiene que indicarse todos los detalles necesarios. Entonces aquí dice, las conexiones y diseñadas y calculadas por la ingeniería se deben mostrar en los planos de diseño y el fabricante. Se debe ajustar a lo establecido. En este caso, los planos de diseño deben contener toda la información que se detalla en continuación. Ubicación e información relacionada con todos los puntos de trabajo, tipos de conexión, uniones apernadas, uniones soldadas. El fabricante, el detallador y el montajista pueden solicitar a la ingeniería de diseño las modificaciones necesarias para materializar aquellas conexiones que por sus características de diseño queden inaccesibles o generen interferencia al momento de ejecutar su montaje. En cambio, si el diseño y cálculo pasa por el fabricante o el detallador, o sea que aquí es cuando uno dice, ya, voy a pasar esto que lo haga, o sea, que esto lo haga maestranza, entonces ellos tienen que cumplir con esta información. Si el diseño de las conexiones se subcontratan, eh, le- eh, con el fabricante o un detallador, la ingeniería de diseño debe entregar toda la información técnica requerida según la indicada a continuación. Dice, el método de diseño. Se debe indicar la metodología requerida según la 427. Las conexiones típicas. Cuando se incluyan planos estándar con conexiones típicas, el fabricante o el detallador puede definir el tipo de conexión a emplear en cada caso, a menos que las especificaciones técnicas indiquen alguna limitación en su empleo. Cuando se incluyan planos estándar con conexiones típicas y los planos de diseño tampoco se pronuncian sobre ellas, el fabricante o el detallador debe proponer la conexión para la aprobación por la ingeniería de diseño.
conexiones especiales, eh, el criterio de diseño para conexiones. En este caso, el fabricante o el detallador debe preparar las memorias de cálculo de las conexiones requeridas. Y esas memorias de cálculo van a llegar a ustedes y ustedes tienen que revisarlas y validarlas. Diseño compartido. Aquí es cuando el trabajo lo hacen tanto o sea, parte lo hace la ingeniería de diseño y parte lo hace el fabricante. Cuando el diseño y cálculo de las conexiones principales es definido por la ingeniería de diseño, ella debe operar de acuerdo a lo indicado en 4.1. Por su parte, el fabricante debe diseñar las conexiones faltantes de acuerdo a lo indicado en 4.1b. Ya, entonces, lo que haga la ingeniería de detalle, entonces me voy a la 4.1a, que es lo primero que leí. De lo contrario, me voy a la parte B, diseño y cálculo por fabricante o el detallador. Ahora sigamos. Creo que me salté muchísimo. Mm, mm, mm. Ya. Especificación y planos de arquitectura eléctrico y mecánico. Todos los requerimientos de cantidad, tamaño, escuadría y ubicación del acero estructural deben ser indicados en los planos de diseño, con el propósito de definir la configuración de detalles e información de construcción. eh, Se pueden utilizar los planos de arquitectura eléctrico-mecánico solo como referencia a los planos de diseño, planos de fabricación y planos de montaje. Generalidades. Eh, En caso de ser requerido, el fabricante o detallador debe preparar los planos de fabricación y planos de montaje del acero estructural de acuerdo a lo siguiente: transferencia de la información de los planos de diseño y especificaciones de los planos de fabricación, listado de piezas, listado perno y los listados de montaje. Información dimensional para el calce de las piezas en el montaje. Bueno, al final, como que toda esta normativa es más que nada como eh, la presentación que debe, o el contenido mínimo que debe presentar los planos para comenzar, para poder construir. Eso. Bueno, aquí están los planos de fabricación, planos de montaje. Aquí dice, los planos de fabricación. Planos de fabricación deben incluir al menos la siguiente información: plantas, elevaciones, secciones, detalles, lista de materiales, planificación, diagramas, notas, y adicionalmente se incorpora la ubicación, tipo y tamaño de la totalidad de los pernos y soldaduras, señalando claramente cuáles son de taller y cuáles son de terreno. Formato con rótulo. Bueno, aquí es como la viñeta del plano. Aquí se tiene que indicar las personas que proyectaron, revisaron, la fecha, la revisión del documento, si revisión A, B, 0, 1, el nombre del proyecto y el cliente, las iniciales de las personas que participaron en el plan. Ya. Cuadro de revisión. Vista del elemento con sus dimensiones principales y marcas de las partes que lo componen. Ubicación de las partes que componen el elemento, indicando las marcas de estas y la soldadura requerida para su conexión. Diámetro de perforaciones. eh, Después el listado de materiales, incluyendo las marcas de componentes, cantidades, material y peso de las otras partes y del conjunto. Notas referentes a la terminación superficial, soldaduras mínimas, normas aplicables u otros requerimientos especiales que puedan necesitar el elemento. Aprobación por parte de la ingeniería de diseño. Planos de montaje. Los planos de montaje deben incluir al menos la siguiente información: formato con rótulo. Aquí la viñeta, o sea, quienes participaron en la confección del plan. Cuadro de revisión. Orientación o norte en plano de plancha. Y si lo indican los planos si lo indican los planos de diseño. Leyenda con simbología. Elevaciones y plantas mostradas en los planos de diseño y todas las elevaciones, plantas y detalles que permitan el montaje en terreno de toda la estructura detallada, con indicaciones de eje y niveles. Marca de todos los elementos de la estructura, ya sea principal o secundario.
Detalles de placas base y conexiones más relevantes, junto con información de pernos de conexión, soldaduras de terreno, etc. Dirección de las pletinas resistentes de las parrillas de piso. Ahí en la tarea uno, bueno, en la pauta yo les indiqué, por ejemplo, cómo se indica la dirección de la parrilla de piso. Aprobación en la tarea 2. Aprobación por parte de la ingeniería de diseño. Bueno, aquí dice, los materiales a utilizar debe cumplir con lo indicado en la NSH 203, que es la norma anterior que vimos. Los pernos y tuercas deben cumplir con las normas STM. Los electrodos deben cumplir con las normativas AWS correspondientes. Y los materiales adquiridos con requerimientos de ensayos especiales deben ser marcados por el proveedor según NSH 203. Fabricación y taller y despacho. Identificación de los componentes del sistema estructural, acero estructural. El fabricante debe establecer un procedimiento para que la identificación de los componentes sea legible hasta el punto de armado del sistema estructural, de acuerdo a los documentos de diseño. Cada componente definido con requerimientos especiales debe llevar una marca de identificación del fabricante o del proveedor durante la fabricación y hasta el armado del sistema estructural. La marca del fabricante debe estar en conformidad con el sistema de identificación indicado. Bueno, y aquí está la preparación del material. Tiene procesos de corte, preparación de uniones soldadas, agujeros para pernos de conexión. Aquí dice, se permite cualquier método de perforación realizada en forma mecánica, como por ejemplo punzonado, taladrado, fresado u otros métodos señalados en RCSC 10. Ahí está. Es esta especificaciones estructurales. Eh, Me dice acá, para uniones con deslizamiento crítico se debe eliminar toda rebada de los bordes. Para otros casos, la rebada no debe superar 1 milímetro. Agujeros para pernos de anclaje. Para las perforaciones de placas de anclaje se considera las mismas condiciones que las perforaciones de placas de conexión. Adicionalmente, se permite corte térmico según lo indicado en la NSH 427, parte 1. Bueno, ese sería el capítulo 7. Acá está la parte de montaje. Durante el proceso de montaje se debe asegurar la estabilidad de los elementos estructurales y de la estructura en su conjunto y que las cargas a las que esté sometido no superen las resistencias admisibles definidas y aprobadas por la ingeniería de diseño. 8.2. Fundaciones, pilotes y estribos. Las fundaciones, pilotes y estribos deben estar en la ubicación adecuada, poseer la resistencia y condiciones aptas para garantizar la seguridad y las condiciones geométricas del montaje. Líneas y puntos de referencia, instalación de barras de anclaje y pernos de anclaje y otro elemento embebido. Las barras de anclaje, pernos de fundación y otros elementos empotrados deben ser fijados de acuerdo con los planos de anclaje e insertos. La variación en la ubicación de estos elementos con respecto a las dimensiones mostradas en los planos de anclaje e insertos deben ser las siguientes. Variación dimensional entre los centros de cualquier par de barras de anclaje dentro de un grupo de barras de anclaje debe ser menor o igual a 3 milímetros. La variación dimensional entre los centros de dos conjuntos de barras de anclaje debe ser menor o igual a 6 milímetros. La variación dimensional en la elevación de la parte superior de las barras tiene que ser menor o igual que 13 milímetros. Y yo creo que esto se entendería mejor con una esquemita. Para las columnas individuales que se muestren en los planos de diseño estructural, las tolerancias que se especifican en B, C y D se aplican a las dimensiones indicadas en los planos de diseño estructural, medidos en forma paralela y perpendicular a la línea de columna más cercana.
Las barras de anclaje se fijan con su eje longitudinal perpendicular a la superficie de apoyo teórica, de apoyo teórica, a menos que la ingeniería de diseño indique algo diferente. Tolerancia de dispositivos de nivelación. La variación en la elevación relativa a la cota establecida para todos los dispositivos de apoyo, tales como las placas de nivelación, tuercas y bolillas de nivelación, placas bases sueltas y placas de apoyo, debe ser menor o igual a 3 milímetros. Montaje. Bueno, ese sería el capítulo 8. Y después, si nos vamos al anexo A, se indica, bueno, esta tablita es bien importante porque nos indica los tamaños máximos recomendados para agujeros de los pernos de anclaje en placa base. Yo, el agujero que haga no va a ser igual a mi diámetro del perno. Entonces aquí me lo indican en esta tablita. Si mi diámetro de anclaje es de 19, creo que este es de 3 cuartos. El diámetro del agujero tiene que ser como máximo de 33 milímetros. Me indica el tamaño mínimo de la bolilla, el espesor mínimo de la bolilla, eh, los diámetros del agujero. Bueno, aquí continúa, este igual está medio extraño, pero hasta acá es la tablita y después continúa con los siguientes pernos, del 19 al 64. Y ahí tengo el diámetro agujero, tamaño bolilla, espesor de bolilla. Y esto está en el anexo A. Bueno, chicos, estas normas son súper importantes para que puedan eh, avanzar como, bueno, que estudien estas normas para el curso. Son súper útiles. No están de más, si bien las dos últimas, no, bueno, las tres últimas no son de diseño estructural, es importante que las consideren, que las entiendan. Porque bueno, igual se indican, aquí se indican los requisitos mínimos que ustedes necesitan, porque tanto para otorgarle a la persona que se va a encargar de la fabricación y montaje, o ustedes si se encargan de realizar todo el diseño, por ejemplo, de uniones. Así que es bien interesante de que sepan de qué trata. Y bueno, para terminar la ayudantía, eh, les comento que dado que el lunes es feriado, eh, no hay clases, pero la ayudantía de la próxima semana se va a hacer igual, ¿ya? Y el lunes van a subir la tarea 5 a la 1, así que eso, que tengan un buen fin de semana, descansen harto, y bueno, espero que les haya servido la ayudantía. Adiósito. Ah, no, mentira. No le- todavía no me voy. Eh, Tengo que decirles primero que estoy revisando las tareas. Perdón por la demora, porque igual me demora un poquito, pero durante el fin de semana van a tener sus notas y se las voy a subir al Canvas. Así que eso, paciencia, por favor. Ya, adiósito, que tengan buen fin de semana. Chau.